Muy bien, muy buenas noches, muy buenas noches con todos. Bien, damos por iniciado a un nuevo programa con todos los conectados. Muy buenas noches con todos los que nos están viendo. Dentro, ¿no?, de este canal denominado Soberana TV, damos apertura, ¿no?, a una serie de programas que nos van a permitir a nosotros eh, acompañarnos, ¿no?, de todos los problemas y de todas las oportunidades o alternativas que se nos brindan de voluntad y de servicio de algunos compañeros nuestros de este canal. Este espacio surge como, como un lado B, ¿no?, de los medios de comunicación para poder expresarnos, para poder brindar información de la coyuntura, ayudarnos también entre nosotros, ¿no?, y recibir sobre todo sus comentarios y quizá discutir y llegar a un consenso, ¿no? Soberana TV nace de esa manera. Entonces, en esta oportunidad, en esta noche, tenemos el agrado de contar con nuestro compañero Gastón Vega, ¿no?, que nos va a brindar una introducción, ¿no?, una panorámica, una, digamos, alternativa también de cómo generar empleo a partir de la virtualidad, ¿no? Y todo lo que se relaciona también con ciencia, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ser testigos precisamente de este programa que queremos iniciar con él. Sin más, damos la bienvenida a Gastón y agradecemos a todos por su digna atención. Gastón, te cedo la palabra. Gracias, Sebastián. Buenas noches y bienvenidos a todos los amables participantes de este programa que estamos iniciando a fin de tratar uno de los problemas más importantes para nuestra sociedad, que es el problema del trabajo. Cuánta gente está sufriendo ahorita desempleo y sus consecuencias. Sabemos que nuestro país vive una gran precariedad desde hace décadas, agravada por la pandemia. Y entonces es oportuno, es necesario que tratemos estos temas. Esto será una serie de programas. Se emitirán inicialmente los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, en donde progresivamente iremos tratando diversos temas relacionados a la generación de empleo en la era del conocimiento, en la era de la innovación. En esta oportunidad el programa inicial va a incluir una introducción, vamos a revisar algunos datos sobre la situación del empleo y luego vamos a hacer algunas comparaciones de cómo se relacionan los ingresos en el Perú respecto a la evolución de los ingresos y la producción per cápita en otros países, a fin de tener una visión panorámica muy sintetizada, obviamente. No esperamos hacer en este programa esta vez un análisis exhaustivo. Vamos a tratar de resumir, sintetizar la información más clave y enseguida vamos a tratar sobre algunos de los principios del conocimiento, de tal manera que nos permitan hacer una comparación entre cómo funciona la economía tradicional, neoliberal, la economía que conocemos, basada básicamente en la explotación de los recursos naturales, en la privatización de los recursos naturales, basada en la desigualdad, en la precarización de las grandes mayorías y la concentración de la riqueza en una élite. Entonces, vamos a ir viendo cómo esa economía, en qué sentido se relaciona con la nueva economía del conocimiento,
la nueva economía de la innovación inclusiva, que es la que proponemos y que es necesario ir explicando e ir abriendo espacios a fin de conversar, responder preguntas, de desarrollar una interacción de tal manera que se vaya ampliando nuestra conciencia de cómo sería ese salto evolutivo de la economía tradicional a la nueva economía del conocimiento, de la innovación inclusiva. Entonces, en esta oportunidad, para iniciar, vamos a tratar sobre algunos datos sobre la realidad de la producción y el empleo. Según datos del INEI, en el año 2020 hubo una caída de la producción de menos 11.12%, y solo en Lima se perdieron aproximadamente 1.300.000 puestos de trabajo formales. Eso implica una caída, el crecimiento de un problema muy grande que ya se venía, agravando durante los últimos años con la informalidad, el empleo de sobrevivencia, el empleo precario. Nuestro país es uno de los países con más alto nivel de ambulantes, de gente que sobrevive buscándose la vida como pueda, generándose autoempleo precario, y es gente definitivamente que está pasándola mal. Eso se ha agravado muchísimo con la pandemia. No es que el problema se ha suscitado a partir de la pandemia, no. Esto viene desde décadas como consecuencia de un modelo económico claramente disfuncional. Claramente un modelo económico que ha fracasado, que no se ha adaptado a la nueva era del conocimiento, a la nueva era de la innovación. Y eso lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Más datos, aproximadamente 1.800.000 jóvenes no trabajan ni estudian, aproximadamente 1.500.000 niños y adolescentes no asisten a clases escolares, más del 70% de informalidad o subempleo de sobrevivencia. Eso ha aumentado definitivamente con la pandemia, aún mucho más. Es todo un drama nacional que necesitamos ir esclareciendo, informándonos más y ver por qué sucede este gran problema en nuestro país, que es diferente a lo que viene ocurriendo respecto al empleo, a los ingresos en otros países. Por ejemplo, hagamos un examen muy sintético de las cifras respecto al ingreso per cápita. Por ejemplo, en el Perú, en el año 1960 estaba alrededor de 215 euros. En el año 1999, 1.786 euros. En el 2019, 6.340 euros. Pero fíjense, otro país, por ejemplo aquí, como el caso de Singapur, de 342, algo similar en 1960, pasó a 20.451 euros en 1999. O sea, de un salto extraordinario, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Vamos a ir examinando, estudiando qué es lo que ha pasado. Y luego, miren, en el 2019, Singapur da otro salto grande a 58.263 euros en ingreso per cápita, ¿no? Eso significa que los ingresos mensuales, el salario medio de la población es muy, muy alto. Y miren, siendo Singapur un conjunto de pequeñas islitas con terreno pantanoso donde no da casi ni la agricultura, y en el año 1960, en esos años, en esa década, tenían población en extrema pobreza, en analfabetismo, la gran mayoría, en desnutrición, en drogadicción, corrupción muy grande, y miren, en unas situaciones mucho peor que las nuestras, ¿no? Pero fíjense qué es lo que ha ocurrido para que ocurra este milagro y den esos saltos
en su producción y en sus ingresos y en el bienestar de su población. Ahora vamos a irlo examinando poco a poco. Y eso va a ayudarnos a entender cuál es nuestro problema en el Perú y qué podemos hacer para cambiar el estado de cosas. Otro caso como el de Finlandia, miren, que también era algo parecido. En la década de 60 atendían un ingreso de 641 euros, un ingreso per cápita, luego dio un salto enorme, fíjense ustedes, en el 1999 a 24.570 euros, correcto. Y luego en el 2019 da otro salto enorme, ¿no? Miren, a 43.570. ¿Qué cosa está pasando en esos países que se está produciendo esta maravilla? Y en cambio en nuestro país, que es enormemente más rico que ellos, en todo sentido, no ocurre lo mismo. En el caso de Dinamarca, miren, Dinamarca es como decir del tamaño de la región Junín. Miren, tiene aquí 3.000 en el año, en la década del 60, más o menos, no, en el 71, en este año, 3.600 euros de ingreso per cápita. En 1999 dio un enorme salto a 31.380 y en el 2019 otro gran salto a 53.760 de ingreso per cápita. Algo similar ocurre en el caso de Noruega. En el caso de Noruega ha saltado hasta 67.730 euros, imagínense, y estos son países con mucho menos potencial de riqueza que tenemos, que tiene el Perú. En el caso de Alemania, que estaba destruido prácticamente después de la Tercera Guerra Mundial, a 10 años de su destrucción, mira, ya tenían 3.157 euros en ingreso per cápita, luego dieron un salto también a 25.290 y otro salto evolutivo a 41.510 en el año 2019. Fíjense, y en el caso de China, que es un enorme país con población inmensa, ¿no? Fíjense el caso, también está dando unas mejoras significativas, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Y ahora eso es extraordinario, el crecimiento exponencial que ellos tienen, ¿no? Pero bueno, concentrémonos algo en estos casos, Singapur, Finlandia, Dinamarca, Noruega, algunos países nórdicos ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Cuál es, como dicen, cuál es el secreto de la milanesa, ¿no? Y si estudiamos más a fondo los casos de ellos, pues son países, en el caso de Finlandia, Dinamarca, Noruega, donde casi buena parte de su territorio, la mitad del año, está a oscuras y con 2 metros de nieve. Fíjense la enorme diferencia y obstáculos que les pone su clima. Luego, en la década del 60, la mayoría de ellos subsistían en base a la agricultura y a la pequeña microempresa de nivel precario, atrasados, sin incorporarle mayor ciencia ni tecnología. Pero en los siguientes años, ellos sí se dieron cuenta que, por ejemplo, en el caso de Japón, que no tiene muchos recursos naturales y tenía buen número de población, le dieron mucha atención a lo que es la educación, el conocimiento, la innovación, y comenzó a lograr extraordinarios avances en lo económico y en lo social. Y ellos se dieron cuenta de ello y empezaron también a ponerle más atención al tema de la educación, el conocimiento, la innovación. Y en el caso de Singapur, incluso se reunieron los dirigentes y dijeron que siendo un estado, nación tan pequeñito y sin recursos y un estado de calamidad como estaban, con gente desnutrida, analfabeta, corrupción, drogadicción masiva, entonces su pequeño paísito no era viable porque no tenían ni río, tenían que comprar agua dulce a Malasia para beber. Entonces se presentaron dos alternativas, la mayoría proponía que se anexen a Malasia y una pequeña minoría decían que había que ponerle atención a la educación, al conocimiento, a la innovación. Bueno, en este caso ganó la mayoría y se anexaron a Malasia, pero
pronto se dieron cuenta que los malayos, al verlos en una situación tan calamitosa, los trataban como lumpen, y entonces se dieron cuenta que eso no funcionaba y regresaron a probar, a ver esa alternativa del conocimiento, y empezaron a industrializar el país, a darle atención mayor a la educación, etc. Y ahí el secreto, amigos. Ahí está el secreto de de ese salto evolutivo enorme en su producción, en sus ingresos y en su empleo. Ellos tenían alrededor de 4 millones de habitantes, y luego cuando empezaron a hacer los proyectos basados en conocimiento para industrializar el país, etc., se dieron cuenta que tenían más proyectos y que les faltaba gente, población, entonces abrieron sus fronteras para que entre 1,5 millones, 1 millón más o menos de inmigrantes, a los cuales les capacitaron, les dieron acceso a esa educación avanzada que ellos estaban desarrollando, incluso desarrollaron un método educativo muy avanzado, muy sofisticado, que les daba muchos resultados y que es reconocido a nivel mundial ahora, y que lo han estado mejorando continuamente, innovando continuamente, ¿correcto? Entonces, ese millón de extranjeros que entraron a Singapur a incorporarse a la economía del conocimiento, permitieron el mayor crecimiento todavía de Singapur. Y en todo eso se explica esos saltos evolutivos. Nada más educación, más ciencia, más tecnología, más innovación y más facilidades para que la gran mayoría de su pueblo estudien posgrados de los más avanzados, y variedad de posgrados, un progreso sistemático en el aspecto educativo y en el aspecto de industria, en el aspecto de ciencia, tecnología. Eso es lo que explica, de toda su población. Ellos no dejan atrás a la gente, no le cierran oportunidades a nadie, le dan oportunidades para todos, para que lleguen al máximo nivel de progreso en su educación, en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Y en la base tienen una democracia casi directa. Es el pueblo que decide las decisiones. Sin embargo, en el nivel superior, sí tienen una persona, se puede decir, un primer ministro, ¿no? ¿Correcto? Con algunas ciertas inflexibilidades, se puede decir, algún régimen especial, pero en la base es absolutamente democrático y que le da prioridad a lo que es la educación, la, la ciencia, la tecnología, la innovación. Eso explica su desarrollo sin lugar a dudas. Luego, en el caso de Finlandia, cuando ellos se dieron cuenta que siendo agricultores, haciendo microempresa, con tecnología atrasada, no iban a realmente hacer cambios importantes en su desarrollo, y le comenzaron a poner más atención a la educación para todos, se dejaron de lado del mercantilismo educativo, lo abandonaron, y hicieron que el Estado, que la educación sea un derecho, y el Estado procure educación del más avanzado nivel a todos sus habitantes. Lo mismo en Dinamarca, en Noruega, ¿correcto? Y eso explica que su crecimiento económico. En Finlandia llegaron a desarrollar los teléfonos celulares Nokia, uno de los primeros que salió, imagínense lo que lograron, ¿correcto? ¿No? Y luego han seguido ese camino de más investigación, más educación superior para todos, ¿correcto? En el caso de Alemania, incluso ahora ellos están dando posgrados gratuitos a los extranjeros. No solamente tiene que costearse su habitación, su vivienda, y ellos le dan educación de máxima calidad, incluso los doctorados A, B, C, D, que pueden seguir. Imagínense el nivel más avanzado de educación que les permite que la innovación se desarrolle casi en forma natural,
y la gente, se puede decir, casi semiautomática, porque mientras más conocimiento y experiencia tenga una persona, las ideas fluyen, hay mayor fluidez, casi en forma semiautomática. Es uno de uno de los efectos que la naturaleza nos provee a quienes han dedicado años en desarrollar, tratar de lograr la vanguardia en el nivel educativo, ¿no? Entonces, en el nivel de especialización, etc., o generalización, ¿correcto? Entonces, vamos a ver a continuación cómo esos principios del conocimiento están actuando en el desarrollo de esa economía, de esa sociedad, y les permite desarrollar logros extraordinarios, como los están viendo ustedes, ¿correcto? En el caso de Noruega, incluso ahora, han desarrollado hace varios años atrás un fondo soberano que les permite como un ahorro para todos sus ciudadanos, y ese ahorro lo maneja un grupo de especialistas, funcionarios del Estado, con total transparencia, y con lo cual, el cual lo invierten en las empresas más innovadoras del mundo y en las empresas más transparentes que trabajen en forma seria, etc. Entonces, ellos tienen esa facilidad, ese fondo soberano, como una herramienta financiera adicional que les permite a toda su población tener altísimo nivel de ahorro, altísimo potencial de inversión y una alta seguridad respecto a su futuro, respecto a sus pensiones de jubilación, etc., etc., ¿correcto? Actualmente me parece que es más de 250.000 euros por ciudadano. Imagínense ese fondo. Y voy a estar recabando más información para hacer un programa especial sobre los fondos soberanos, ¿correcto? Entonces, cuando la gente se siente segura en su futuro y además tiene un alto nivel de educación, de servicios sociales, cuando se ve que realmente hay un bien, el Estado y la sociedad trabajan por el bien común y no hay una competencia excluyente, donde se crea una gran desigualdad social y la gran mayoría está en sobrevivencia, en pobreza, precariedad, ¿correcto? Cuando no hay eso, ¿no? Entonces, realmente el bien común está actuando, entonces se crea una confianza social y se puede decir una responsabilidad social, un compromiso social, una cohesión social que facilita el desarrollo del conocimiento. ¿Correcto? En el caso de China, sus logros son extraordinarios. En el 1999, ellos estaban produciendo alrededor de 250 patentes PCT y en el año 2019 han dado un salto a más de 58.000 patentes PCT. Imagínense una multiplicación en cuanto al nivel de producción de conocimiento nuevo, que es lo que está, se puede decir, sirviendo de base, de pilar para su progreso sano, su progreso económico sano, ¿correcto? Y sin perjudicar, sin atacar, sin destruir a otras naciones, como lo hace en el caso de Estados Unidos. Sabemos que ellos imprimen dólares sin respaldo, sin límites, y obligan a otras naciones a que acepten el precio que ellos quieren, amenazándoles o sobornándoles, y de ahí parte la corrupción en muchos países, ¿correcto? Ellos se sabe que ponen a los ministros de Economía, a los directores de BCR, los gobiernos tienen que someterse, o son amenazados, o son bloqueados, ¿correcto? Y manejan los medios de comunicación, y por ahí manipulan a nivel mundial la opinión pública, y no siempre con la verdad, ¿correcto? Entonces, eh, entonces hay que hacer una diferencia de desarrollar una economía sana, sólida, basada en el conocimiento, en la innovación, ¿correcto? Y alejarse de esa economía, de la competencia excluyente, del dinero sin respaldo sano, de la amenaza y los bloqueos de los más fuertes a los países más débiles, y de la corrupción para
se puede decir por medio del dinero impreso sin límites, obtienen ventajas económicas a costa de los demás, ¿no? De las demás naciones, produciéndoles atraso y una serie de tipos de crisis social, económica, etc. Ahora vamos a pasar a ver algunos principios del conocimiento que nos permitan entender cómo es que está sucediendo esos efectos milagrosos, casi milagrosos, de cómo esos países que les he mencionado están creciendo a saltos evolutivos y nuestro país está extremadamente en precariedad y nuestra población de forma injusta y absurda sufriendo la precariedad, el desempleo, la pobreza y la gran desigualdad. Entonces, miren, uno de los principios es el conocimiento es una construcción colectiva como el lenguaje, ¿correcto? Entonces, no es difícil entender ello, pues para que una palabra se haga entendible tiene que haber más de dos o más de dos, ¿correcto? Quienes acuerden que esa palabra tiene tal significado, ¿correcto? Entonces es una construcción colectiva. Y luego el mayor conocimiento se encuentra en el colectivo de experiencias y perspectivas múltiples, ¿correcto? Cada ser humano tiene sus dones singulares, sus talentos singulares, y cuando se complementan, ¿correcto? Esos talentos, capacidades de cada ser se van complementando, se va forjando como una inteligencia colectiva, donde mientras más interaccione, ¿correcto? Se va compartiendo más ese conocimiento, se va cruzando, contrastando cuál es el conocimiento verdadero, cuál no es el verdadero, mediante las experiencias, ¿correcto? Y las diferentes perspectivas, interpretaciones, culturas que se van generando. Entonces, una fuente del conocimiento es esa interacción colectiva, ¿no? La interacción colectiva es una de las fuentes del conocimiento. Otro, el conocimiento crece con el uso, ¿correcto? Mientras más, si estoy aprendiendo a hacer una bicicleta, mientras más bicicletas fabrique o haga, entonces voy a volverme más diestro, ¿no? Y además cada vez las voy a hacer mejores y quizá más diversidad de bicicletas, más adaptadas a los diversos tipos de necesidades. Y quizá de ahí surja, con la mayor experiencia, etc., diversos otros tipos de vehículos tipo bicicleta, ¿no? Con las patinetas, ¿listo? La silla de ruedas, etc., etc., ¿no? Mil usos. ¿Correcto? Entonces, el conocimiento crece cuando se comparte también, por ejemplo, cuando estamos recibiendo de otros información, conocimiento clave, o programas de cursos, programas de capacitación, etc. Y mientras lo difundamos más, entonces vamos a recibir la opinión, la contrastación de los demás, ¿correcto? Y entonces eso va a permitirnos discernir mejor cuál es el conocimiento más válido para tal o cual situación. El conocimiento crea capacidades, eso es, ese principio es fundamental entenderlo para diferenciar que es una sociedad tradicional donde hay mercantilismo educativo, ¿correcto? Donde dicen en las universidades entran solamente los que tengan capacidades X, ¿no? Y los que no la tengan, pues en este examen de admisión vamos a excluirlos, ¿no? Esos no sirven para profesionales o para científicos o innovadores. Ese es el conocimiento tradicional que se tenía y por eso nuestras universidades están desperdiciando enormes potenciales, pensando que esas capacidades de esas personas que no han pasado ese examen de admisión, que más se limitaba al número de aulas físicas que tenía esa universidad, ¿correcto? Entonces se crea la limitación de que según el número de aulas físicas hay que seleccionar a unos cuantos y los demás que supuestamente no tienen la capacidad todavía para ingresar a la universidad, pues que se la busquen o vean otros trabajos de menor importancia, de menor relevancia. Eso es un gran error porque en el mundo actual
sabemos y entendemos que algunos se demoran más en aprender algo, ¿correcto? Pero cada ser tiene sus particularidades, tiene sus potenciales únicos, ¿correcto? Y sus características en el aprendizaje y en el desarrollo del conocimiento también únicas, que sería muy perjudicial desperdiciarlas, desaprovecharlas. Entonces hay que entender que algunos aprenden más rápido que otros determinados cursos, ¿no? O a veces en varios cursos alguien se demora más, pero basta que llegue, que alcance determinado nivel de conocimiento, aunque le demore más tiempo, ese nivel alcanzado ya no se retrocede y es un campo, una capacidades ganadas, ¿correcto? Allí donde no habían determinadas capacidades, el conocimiento las crea, ¿correcto? Y nada más puede ser que le va a tomar más tiempo, pero va a alcanzar el nivel adecuado de conocimiento, puede alcanzarlo, por el cual se puede convertir en productor de conocimiento y en productor de innovaciones de alto valor para la sociedad, ¿correcto? Entonces, en este caso, como hemos visto en los países que hemos repasado, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Singapur, Alemania, etc., ahora en China, pues le dan oportunidades de educación superior a todos, ¿correcto? Y luego con exámenes especiales, claro, las personas van seleccionando, tienen una gama más amplia de oportunidades de aprendizaje en los cuales pueden orientar sus mejores talentos. Pero todos tienen la oportunidad de desarrollar los posgrados de la más alta calidad y al más alto nivel, y no solamente uno, dos, tres, porque son gratuitos. La mayoría de ellos son gratuitos. El Estado les provee gratuito, y casi en toda Europa es así. Entonces, ¿por qué en Latinoamérica, por qué en nuestro país no hemos hecho eso desde mucho antes? Si eso ya estaba explicado, ya se le había advertido que si no hacíamos algo de eso en un libro que escribí, publiqué en el año 2005, le informé a la ciudadanía y a cada gobierno, insistiéndole de que debían considerar esos principios del conocimiento, y estaba el país perdiendo demasiado, y que si no nos adaptábamos a la era del conocimiento, entonces iba a suceder el drama, la desgracia que estamos viviendo ahora, ¿no? Y hasta incluso en el 2019 me acerqué a la PCM a hacerles una exposición sobre una plataforma para teleeducación y teletrabajo, a fin de que si no me han escuchado con el libro, pues entonces voy a hacer la plataforma de teleeducación y teletrabajo para hacer una alianza con el gobierno y ponerla en uso para el bienestar de toda la sociedad y poder dar ese salto evolutivo que nuestro país necesita, por todo, y que es absurdo que no lo hagamos. Entonces, pero no fue escuchado eso, en forma absurda, lamentable, no recibía el apoyo que debieron dar si es que les estaba diciendo que podíamos crear pleno empleo con esto, y que el PBI se iba a subir significativamente, ¿no? Íbamos a salir de la crisis económica, ¿no? Y íbamos a salir de la crisis de desempleo creciente por la automatización acelerada que está produciéndose, y podíamos dar pleno empleo en innovación. Todo eso explicado al detalle, ¿no? Y recibiendo, contestando preguntas, etc. Entonces, es absurdo que no lo escuchen, que no se atienda cuando los profesionales o científicos, investigadores, le alcanzamos soluciones concretas al gobierno. Por eso pensamos que la forma adecuada, necesaria, de modernizar el gobierno, la administración pública, es que haya una democracia participativa, directa y ahora digital, que aprovechemos la transformación digital para modernizar el sistema de decisiones, el sistema de formación de políticas, de consensos, el sistema de producción de conocimiento y de innovación. Necesitamos modernizarlo adaptándonos a esos principios del conocimiento. La economía tradicional, neoliberal, la competencia excluyente, etc., no considera esos principios. Y es por eso que fracasa. Y eso se lo hemos dicho varias veces, repetidas veces, y está aquí explicado.
Y entonces, ¿por qué, si eso genera daño al país, esa economía tradicional, por qué insisten en ello? Es algo absurdo de explicar. En el Ministerio de Economía aquí hay economistas tradicionales, cuando se sabe, muchos científicos conocen las graves deficiencias de la economía tradicional. ¿Mm? En el tiempo de la sociofísica, en el tiempo de la era del conocimiento. Es absurdo que en el Ministerio de Economía no haya gente especializada en la nueva economía del conocimiento y la innovación. Y haya, como decir, gente de la macroeconomía tradicional, que si bien es importante, necesita complementarse con los especialistas, los expertos, los investigadores en la nueva economía del conocimiento y la innovación. Si no hacemos eso, vamos a continuar agravándose nuestra situación social y económica. Otro de los principios fundamentales aquí que necesitamos tratar es el mayor conocimiento induce mayor conocimiento. Significa que las personas con capacidad de aprendizaje que alcanzan determinado nivel de conocimientos y experiencias se convierten en productores de conocimiento nuevo e innovaciones de alto valor para la sociedad. Mientras más conocimiento tengamos, se inducen más ideas, más, se puede decir, entusiasmo, apasionamiento por encontrar nuevas verdades, por despertar, por evolucionar más nuestra conciencia, ¿correcto? Y no solamente la nuestra, sino también la de los demás. De ahí se genera el bien común, esa sociedad hermanada de la era del conocimiento, ¿eh? Porque el conocimiento es una construcción colectiva. Así como nuestra conciencia se dice que es como el socialismo en las neuronas, ¿correcto? Es como la cooperación de todas ellas, el bien común de todas ellas. Así evolucionó la vida y la conciencia. Cuando hubieron millones de años, hace millones de años, bacterias que competían entre ellas y vivían poco, ¿correcto? Llegó millones de años de evolución, más tarde comenzaron aprendieron a cooperar, a integrarse y conformaron organismos que dio origen a la vida superior. Entonces, miren, todo ello es parte de la evolución de la naturaleza, de la información, del conocimiento, entendiendo la información como esa capacidad de la naturaleza de tejer redes y en ese tejido progresivo de redes va creando nuevas capacidades. De ahí surgieron la vida y la conciencia, que lo iremos explicando más adelante. Entonces, alcanzado determinado nivel de conocimiento, de experiencia, la innovación, el flujo de creatividad, el flujo de mayores ideas nuevas y de alto valor se hace casi automático. Por eso el nivel de felicidad de esas sociedades del conocimiento es notorio, alto, porque la conciencia ama la curiosidad, los desafíos, los progresos, ¿correcto? ¿No? Así que sean significativos para la evolución. Por eso que esas sociedades que les he mencionado, Finlandia, Dinamarca, Noruega, etc., están entre las sociedades más felices del mundo, imagínense. Su trabajo es agradable, ¿no? Y muy significativo y bien pagado, ¿correcto? Porque una innovación puede aumentar significativamente la riqueza de una nación, además de generar una sociedad más sana, una economía más estable, ¿correcto? ¿No? Todo como eso difiere de los planteamientos de los economistas tradicionales, ¿verdad? Otro punto que quería tratar acá, una innovación puede aumentar, como le decía, significativamente la riqueza de una nación. El ejemplo, el smartphone, ¿correcto? Las empresas que producen el smartphone, que constantemente están desarrollando nuevas versiones, las cantidades de ingresos que generan son súper importantes, son grandes, de tal manera que haber un agricultor que cultiva papas, maíz, etc., cuánto trabajo tiene que hacer para juntar dinero para comprarse un celular, correcto, ¿no? Fíjese. O si nosotros exportamos minerales baratos y después si pues exportamos minerales baratos y después importamos productos como decir camionetas, etc., a un precio multiplicado, ¿no? El valor del conocimiento, la sociedad le da, se puede decir, una alta prioridad, un alto valor le da al conocimiento, a la producción de conocimiento.
Entonces, los celulares, las paneles solares, las baterías de litio, etc., ¿no? La automatización, fíjense cómo cuando se automatizan los procesos productivos repetitivos, se puede crear abundancia productiva en el agro, en la industria, etc., ¿no? Y ahora hasta en el transporte. Pero, ¿qué pasa cuando la automatización está solamente al alcance de las élites? Ocurre que produce desempleo masivo y precario en la gran mayoría de la población y produce desigualdad extrema, ¿correcto? Y de ahí viene la inseguridad, la delincuencia, etc., ¿no? Pero entonces es necesario que la automatización esté al servicio también del pueblo, servicio de todos, no solamente de la élite que concentra el poder económico. Ya lo vamos a explicar más adelante, quizás, si tenemos tiempo ahora, cómo funciona ese círculo vicioso de desconocimiento, escasez, corrupción, mafias, desigualdad, inseguridad. Todo es un círculo vicioso de donde nace esa economía tradicional. Tenemos que salir de ese círculo vicioso para acceder a la economía del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, inclusiva la hermandad entre naciones, donde podemos generar abundancia productiva en los procesos repetitivos, mediante la automatización al servicio del pueblo, ¿correcto? Y a la vez pleno empleo en innovación, porque el conocimiento y la información evolucionan hasta el infinito. Por eso que es posible generar pleno empleo en innovación. Y entonces es absurdo que exista desempleo, subempleo, precariedad en un país tan rico como el nuestro. Lo existe o por el sometimiento de nuestro país a unas élites o mafias o corrupción internacional en alianza con las oligarquías internas, ¿correcto? ¿No? O por desconocimiento se puede decir, de los políticos que entran a los gobiernos, ¿correcto? ¿Qué cosa creen que es más factible? Un poco de los dos. Por ahora, más es el sometimiento a los dictados, a los modelos económicos impuestos desde el extranjero y que le favorece a una minoría que se corrompe con esa economía tradicional, adueñándose de los recursos naturales del país, de sus servicios básicos, sobrecobrando precios de los servicios, especulando, formando monopolios, todo un ciclo vicioso de corrupción, amparados en la fuerza, en la manipulación mediática, en el mercantilismo educativo, que mantiene ignorante a la mayoría del pueblo, manipulado o distraído con televisión basura, como le llaman, programas que más bien alteran o afectan la cultura sana del pueblo, ¿correcto? ¿No? Entonces, vemos claramente que si a los gobiernos, diversos gobiernos, no al último gobierno, no, esto se publicó el año 2005, gobierno de Toledo, pero yo venía publicando desde los 90 artículos en internet, por lo tanto el fujimorismo sabía de estas soluciones. Luego el toledismo, alanismo, el gobierno de Ollanta, el gobierno del señor PPK, Vizcarra, a todos ellos les he alcanzado un ejemplar de este libro, incluso con unas cartas explicándoles la necesidad de evolucionar a la nueva economía del conocimiento y de la innovación y advirtiéndoles además qué pasaría si no hacíamos esa evolución hacia esa nueva economía, ¿correcto? ¿No? Entonces, se ha visto oposición hasta ahora. Imagínense, el presidente del gobierno incluso sabe de las soluciones, sabe. ¿Y por qué no las aplica? Entonces es absurdo que actualmente haya gente que esté padeciendo desempleo, su empleo, y encima no reciban un ingreso personal universal sostenible cada mes en estos tiempos de pandemia sobre todo. Eso a todas luces es un crimen. Y en su momento una sociedad más educada, más unida, más cohesionada, más consciente, tendrá que sancionar a esos responsables.
porque ellos saben que con una economía del conocimiento y la innovación inclusiva, la realidad de todo el país cambiaría desde hace muchos años y estaríamos por lo menos al nivel de esos países que les he mencionado, que tienen mucho menos ventajas que el Perú en recursos naturales, en potencial humano, etc. Correcto, ¿no? Entonces hay una responsabilidad directa de todos los gobiernos de las últimas décadas en habiéndoles advertido las ventajas enormes para nuestro país de, de, de acceder a la nueva economía del conocimiento y la innovación. Ellos no lo han adoptado, no lo han realizado. Y a la vez se les ha advertido los grandes males crecientes que se van a producir y se están produciendo y se iban a producir desde hace décadas si es que no evolucionamos a esto. Y mucho de ello está escrito acá incluso. Entonces, en algún momento de la historia habrá que hacer un juicio a esos responsables o irresponsables que están ocasionando la muerte por pobreza, la desnutrición, el sufrimiento, la zozobra de millones de seres humanos que no se lo merecen, a un país que no se lo merece. Entonces, hasta aquí voy a llegar con mi presentación este día, y si hay algunas preguntas, por favor, estoy dispuesto a atenderlas, a ver, a las preguntas que desean al respecto. Este es el primer programa sobre cómo vamos a crear pleno empleo en innovación, y poco a poco vamos a ir informando y capacitando al pueblo a fin de tomar conciencia de que es absurdo que haya desempleo, pobreza, desamparo, precariedad en nuestro país, en un país súper rico, ¿no? Es absurdo que haya desempleo. Lo hay, toda esta crisis social y económica, hay responsables. Claramente hay responsables quienes saben las soluciones y no las aplican, ni invitan a ayudarles a quienes podemos ayudarlos, ¿no? Y más bien les bloquean el paso a las soluciones, como se ha visto lo que han hecho con el doctor Manolo Fernández, el que estaba desarrollando la vacuna peruana. No le han apoyado cuando debían, como debían, por dar prioridad a empresas extranjeras y muchos otros causas que habrán que investigar. Ok, muchas gracias entonces por su atención. Sebastián, tienes la palabra. Así es, Gastón, ¿no? Definitivamente tu explicación ha sido pues, bastante panorámica, ¿no? Con respecto al desarrollo económico de estos países que nos has enunciado, ¿no? Y cómo estos han ido aumentando su PBI, pero siempre fijando la mirada, ¿no? En los proyectos de innovación, en la tecnología o sujetándose en la ciencia, ¿no? Que yo creo que es evidentemente en el siglo XXI es una de las más, es uno de los sostenes, ¿no? Que uno debe tomar en cuenta dentro de la política económica o dentro de la política, por decirlo así. Bien, hay algunas preguntas que se extienden aquí en el conversatorio, ¿no? Quizá puedas esclarecer esos puntos, ¿no? Definitivamente, dentro de toda tu exposición, he anotado acá algunos nombres, ¿no? Pero yo creo que se pueden esclarecer, se pueden explicar en el momento, ¿no? Amigos que nos están viendo, ¿no? Por eso esta es una presentación, ¿no? Y en el momento ya cuando comience el ciclo, ¿no? O mejor dicho, este programa en sí, que es el viernes a esta misma hora, a las 8, ahí creo que nuestro amigo Gastón puede esclarecer todos esos puntos, por ejemplo, de proyectos de ciencia, economía sana, por decirlo de una manera, y todos los conceptos que ha ido exponiendo, ¿no? Pero creo que en esa oportunidad tal vez nos pueda dar una panorámica, ¿no? Gastón, por ejemplo, en la pantalla se ve una pregunta, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿Cómo podemos cambiar la evaluación? No sé si tú la puedes leer o yo te la leo. sí, estoy viéndola ahora. Sí, dice cómo podemos cambiar la evaluación del ingreso a la universidad teniendo en cuenta la premisa que se evalúa por conocimientos meramente académicos y no se evalúa por competencias. Además, se debe tener en cuenta para la respuesta la educación básica
desarrolla un currículum por competencias y desempeños. Correcto, en este caso estamos hablando de que no solamente tiene que tenerse en cuenta los conocimientos adquiridos, sino también las experiencias y el potencial de aprendizaje de la persona. ¿Correcto? Puede ser que desconozca yo algunos datos, ¿correcto?, de determinados procesos, pero si tengo una capacidad de aprendizaje, ¿no?, extraordinaria, o si tengo determinados talentos, competencias, eso debe ser considerado. Y creo que eso es lo que ocurre en otros países, en los países que hemos mencionado. Miren cómo allá, en un aula, pongamos de 30 personas, prácticamente el 99% le va bien, súper bien, pasan la prueba de PISA, etc., ¿no? Va súper bien. Y como en nuestros aulas, en nuestros centros educativos, sucede lo contrario. Solo a un 5% le va bien. Entonces, es cuestión del método educativo y de la forma de enfocar lo que es la educación, el conocimiento, con nuevos paradigmas, con nuevos procesos, nuevas tecnologías, considerando nuevos principios, como algunos de los que he mencionado, como el conocimiento cooperativo, complementario, el conocimiento basado en experiencias, en desarrollo de proyectos, ¿correcto?, ¿no? Va acrecentando las capacidades del ser humano, sin exclusiones. Unos pueden demorarse más que otros, pero todos, o casi todos, pueden llegar al nivel de conocimiento y experiencias que los convierte en productores de conocimiento e innovación. Eso es lo más importante, ¿correcto? Eso no se ha comprendido aquí en nuestras universidades. Por eso que dan un examen, toman un examen y dicen, los demás no están capacitados todavía. Eso es un gran error, donde se está desperdiciando enorme potencial de innovación, de producción de conocimiento. Y si vemos que si una innovación puede aumentar significativamente la riqueza de una nación, imagínense una persona que alcanza un determinado nivel de conocimiento, que se convierte en productor de conocimiento e innovación, puede generar infinidad de proyectos de muy alto valor si es que se crea un ecosistema adecuado para eso, ¿correcto?, ¿no? Entonces, por eso también va a haber necesidad de revolucionar el sistema no solamente de educación, sino de producción de conocimiento nuevo, de ciencia, de tecnología, de innovación. Todo ese ecosistema tradicional tenemos que adaptarlo a los principios del conocimiento y a las nuevas tecnologías que están existiendo. Bien. No, definitivamente lo que tú dices, por ejemplo, Gastón, a mí me parece muy importante. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, en Ecuador, ¿no?, también que hubo una apuesta por la educación, una reforma así, pero genuina de la educación, se apostó más en medir conocimientos, no tanto aptitudes, ¿no? Las aptitudes que básicamente eran preguntas objetivas, memorísticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, el gobierno, por ejemplo, de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, tuvo esa idea, ¿no?, de medir más el conocimiento, pasar, por ejemplo, él lo decía, ¿no?, de la manufactura, ¿no?, a la mentefactura, ¿no?, que yo creo que por ahí quizá va lo que tú estás mencionando, ¿no? Fíjate, aquí hay otra pregunta de Michelle Bartolomé. Sí, ¿Cuáles sí, son? Sandra, ¿Sí es? correcto. ¿Cuáles son los principales principios o propuestas para poder cambiar el estado de gobierno? Pero siempre se va a determinar algo negativo, ¿y cuáles serían? Bueno, en este caso es buena la pregunta. Para cambiar nuestro estado de gobierno tendríamos que fijarnos en las propiedades del conocimiento, que es una construcción colectiva. Entonces, en ello, y que el mayor conocimiento se encuentra en el colectivo de experiencias y perspectivas múltiples, eso nos va a llevar a la idea de que en una democracia participativa, directa, y si es digital, mucho mejor, entonces va a haber una mayor interacción social, y como el conocimiento se produce, se origina, se desarrolla en esa interacción, en esa comunicación interactiva en redes, ¿no? Y si son telemáticas, mejor, etc. Entonces, esa democracia, mientras más participativa sea la democracia, mientras más directa,
Y mientras más digital sea, pues mejor. Más conocimiento, más innovación. Al referirme a conocimiento, estoy refiriéndome en este caso también a lo que es las capacidades, no solamente el conocimiento como un dato, ¿no? Sino a las capacidades del ser humano. El conocimiento crea capacidades, ¿no? Y a las capacidades de producir conocimiento nuevo, a las capacidades de producir y desarrollar innovaciones, ¿correcto? ¿Sí? Todo eso engloba el conocimiento. Y la innovación son los cambios basados en conocimiento que agregan valor a la sociedad, ¿correcto? ¿No? Entonces tenemos, no es solamente el concepto tradicional de conocimiento, ¿no? Que son algunos datos que tengo que memorizarme. No es así. Son capacidades que se desarrollan, ¿no? Conocimiento es eso, crea capacidades. Entonces, una democracia tradicional, de la representación tradicional, donde la mayoría de la ciudadanía no tiene las facilidades para producir conocimiento interactuando, que haya un flujo libre de sus iniciativas y que la sociedad pueda ir votando, por ejemplo, en una aplicación informática, blockchain, que permite que la democracia participativa sea más barata y directa, donde los ciudadanos van poniendo sus iniciativas y van votando, y se va priorizando automáticamente quienes tienen más votación, y se va alimentando, retroalimentando, se va perfeccionando las propuestas, las iniciativas, hasta que se convierten en proyectos o políticas de alto valor, ¿no? Para la sociedad. Y entonces se convierten en mandatos para la sociedad. Así evoluciona más rápido una sociedad. Entonces, si queremos evolucionar más rápido salir del atraso reciente, tenemos que cambiar, evolucionar de esa democracia representativa tradicional que ya es obsoleta porque nos atrasa, porque permite la participación de lobbies, mafias, de una élite, de unos pocos que quieren excluir, dominar, someter o manipular a la gran mayoría. Eso están produciendo descomposición social, atraso, decadencia, corrupción, etc., ¿no? Entonces, en una democracia participativa se crea más conocimiento nuevo, más propuestas, mejores soluciones con la inteligencia colectiva, y entonces ese gobierno y esa sociedad y esa economía del conocimiento, que es una construcción colectiva, va a funcionar a mayor velocidad. Por la velocidad de innovación y evolución es una de las variables principales de la nueva economía. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por su atención esta vez. El próximo programa, el día viernes, ahondaremos en los principios del conocimiento, en más datos, en los procesos del conocimiento. Iremos avanzando, correcto, cada vez más, hasta ir conociendo más sobre cómo es esta nueva economía, cómo se puede desarrollar mejor la innovación, y luego hasta que poco a poco lleguemos a tratar sobre qué proyectos podemos ir desarrollando, qué proyectos de innovación, de tal manera de hacer la gran transformación de la economía y de la sociedad hacia una industrialización, un desarrollo de alta ciencia y tecnología en nuestro país, ¿correcto? Poco a poco vamos a ir tratando esos temas, los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por su atención. Así es. Muy bien, muchas gracias, Gastón, definitivamente, ¿no? Tus palabras han sido bastante enaltecedoras, ¿no? Y sobre todo, ya que estás en esta onda, al día con este avance científico, en efecto, los invitamos a todos los que nos están viendo, ¿no? De lunes, miércoles y viernes a esta misma hora a convocarse, ¿no? En esta oportunidad para hablar efectivamente de la ciencia y cómo esta puede ser la palanca para el desarrollo del país, para la industrialización del país, para tener evidentemente ingreso, ¿no? Y estar, pues, ¿no? En una patria soberana, digna, con desarrollo humano. Bueno. Sebastián, un detallecito. Había una última pregunta que he estado viendo que está fluyendo por ahí, que se refiere, hace una comparación, como decir, dice, ahora se habla de la era del conocimiento, pero ¿dónde quedan los valores, la ética, que en la actualidad no se refleja en nuestras autoridades? Es una extraordinaria pregunta que lleva a tratar sobre cómo se produce ese círculo vicioso de desconocimiento, escasez, egoísmo, codicia, competencia excluyente, mafias, corrupción, desigualdad. Y esto lo lleva a una descomposición moral, ¿no? ¿Cómo vamos a
entender bien, mejor ese círculo vicioso y cómo salimos de él. Entonces, vamos el próximo programa, el día viernes a las 8 de la noche, vamos a tratar ese tema. Es bien amplio. Muchísimas gracias, amigos. Así es. Muchas gracias por su atención a todos y nos vemos el día viernes, en efecto, para dar inicio a este primer programa dedicado a la ciencia y al trabajo para todos en innovación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego.